Muy buenas tardes. Es una pena que por culpa de un bicho no podamos estar con todos ustedes vibrando con todos estos temas, ¿verdad? Intentaremos hacer esta intervención lo más amena posible, agradeciendo al Círculo Mercantil de Sevilla y a José Manuel García Bautista la oportunidad de presentaros un estudio sobre exorcismos que vengo haciendo desde mayo del 2019. Ante todo, si me lo permitís, me presento. Soy Sergio Ruiz, investigador y divulgador del misterio con 3 especialidades que son la ufología, la geopolítica y sus variantes, y en especial los exorcismos. Tengo un canal de YouTube, El Universo por Descubrir, y dirijo el canal Misterios de Orión en iVoox. Colaboro semanalmente en Voces del Misterio, en Al Filo de lo Real, además de otras tantas colaboraciones en diferentes radios y televisiones. Pero vamos a lo que realmente importa, ¿verdad? De entrada os digo que no es una ponencia al uso, no es una ponencia con datos y números para perderse entre ellos, es una ponencia para explicaros lo que un antiguo escéptico aprendió y sigo aprendiendo sobre un ministerio de la Iglesia, donde un laico como yo, junto a un grande del misterio, Luis Mariano Fernández, tuvimos la suerte de estudiar codo con codo en ese 14º curso de exorcismos del Vaticano en Roma. Y obviamente tengo que decir que un año antes este estudio fue ya también realizado por José Manuel García Bautista. Aquí no se trata de creencias, ni fes, ninguna religión, que cada uno es libre de procesar, sino de una realidad oculta que está y que convive con nosotros y que en unos años que podríamos denominar los extraños, me gustaría que fuerais partícipe de lo que allí sucedió y me cambió la vida. Todo ello quedará reflejado en mi próximo libro, el ataque al diablo, exorcismos en el siglo XXI, del cual en primicia para el Círculo Mercantil hablo de él y pronto podréis encontrar en todas las librerías del país. Pues bien, ¿qué hace un laico mosqueado con la Iglesia de Roma para asistir al curso de exorcismos? Como veis, empiezo fuerte. Os cuento, desde el día que llegué, tras esa emoción, ¿no?, del viaje a Roma, ver las maravillas de la ciudad eterna, pasear por sus calles, probar un gelato auténtico y todo lo que un turista puede hacer, me dirijo con mi trolley, ya por la tarde, hacia un convento a las afueras de Roma, cerca de donde se iba a celebrar este congreso, este curso, muy cerca de la Universidad Regina Apostolorum de Roma. Es un lugar donde estudian los legionarios de Cristo, no muy bien vistos por razones obvias, que no voy a entrar en ello. Pero obviamente no está bien visto. Y lugar donde se imparte el curso. Todo ello con lupa y control vaticano. Lo primero que te llama la atención es la preparación, sin faltar detalles, en dar las credenciales del curso, todo muy exhaustivamente preparado. Control de huellas, donde la Guardia Suiza de Paisano registra todas esas huellas y firmas y te dan una norma, no sacar vídeos del curso. Todos hemos sido rastreados y observados por el Servicio Secreto Vaticano. En ambas puertas, 2 miembros del mismo que autorizaban o no a los que realizaban el curso al entrar en una sala espectacular. ¿Por qué me paro en estos detalles? Muy fácil, es interesante ver cómo en todos los sitios, y más ahora, se hacen eco de quién eres y de dónde vienes. Nada más sentarnos, cada uno en nuestro sillón, aparece el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Paroli, secretario de Estado Vaticano. Nos agradece el esfuerzo por estar allí con un tema tan delicado y seguidamente empieza lo fuerte, así, sin empatía ninguna por los que allí estábamos ni por lo que sintiéramos espiritualmente hablando. También, ¿por qué no decirlo? Sin ningún filtro, básicamente. Pues bien, nos suelta: hola, soy el secretario de Estado del Vaticano y hay 2 iglesias, la buena y la mala. De entrada, imaginad nuestras caras de sorpresa que seguro tendréis ustedes. Sí, 2 iglesias, una mala y otra buena, tal cual. No menos sorprendente es encontrarte rodeado
de servicios secretos de muchas partes del mundo, detectives, policías de cuerpos especiales, militares, psiquiatras, psicólogos, y algo que me llamó muchísimo la atención, científicos del ser. Además de muchos representantes de diferentes religiones del mundo, una puntualización, todas las religiones del mundo se encontraban allí. Todo aquello te hace empequeñecerte, pero vamos a seguir adelante, si os parece. Lo segundo que nos dijo es, ¿recordáis la película El Rito de Anthony Hopkins? Seguro que ustedes también. Pues bien, todo el equipo del Rito, de esa película, todo el equipo de actores, guionistas, productores, cámaras, maquillaje, todos tuvieron que pasar por el 9º curso sobre exorcismos en esa misma sala. Hay que recordar que El Rito, la película, es uno de los films más cercanos a la realidad y, como nos indicaban, todo está basado en hechos puntuales, reales, acaecidos en Roma y alrededores. Obviamente cambiando escenarios y nombres, pero todo real. Imaginad cómo estábamos a los 15 minutos de empezar el curso, totalmente impactados y si solo era el principio. Además de otras muchas cosas que podréis leer en el libro, me gustaría resaltar, y paso al tercer día, porque entre medio lo que fue conocernos y fue estar muy atentos a lo que allí se nos decía y sobre todo tomar apuntes, pues me gustaría resaltar lo que ocurrió el tercer día. En uno de esos descansos para la comida, para el almuerzo, conocí a Silvia Ramírez, autora del libro Arrojad a los demonios. Y ahora veréis por qué el libro Arrojad a los demonios. Nos presentamos y ella estaba con un chico suizo de unos 25 años, con un párroco de la misma ciudad del chico, de Suiza, y este chico se llamaba Cristian. Después de estar con ellos nos preguntábamos qué hacía Silvia sin acreditación. Y el chico sí tenía acreditación, pero estaban juntos. Así que me atreví a preguntarle a Silvia, oye Silvia, ¿qué haces aquí? Y me dice, otra vez, de una forma directa, Cristian y yo estamos poseídos. Se hizo silencio entre todo el corrillo de amigos que formábamos aquel curso, todos los que estábamos allí. Yo y mis ganas de seguir adelante fueron los que me hicieron saltar de una silla a otra más cercana a ellos. Y una batería de preguntas se juntaban en mi cabeza. Y seguro que muchos de los que estáis escuchando esta ponencia tenéis. Como os dije al principio, esto no es una ponencia al uso, así que vamos a tratar experiencias de muchas personas y que todos vimos e hicimos lo mismo. Sobre todo, empezamos a creer en algo que se nos escapa. Pues bien, salté de esa silla, me acerqué a ellos y la primera pregunta que salieron de mis labios fue, ¿sois cristianos? ¿Por qué se dice siempre que el diablo o los demonios atacan solamente a los cristianos? Primera sorpresa. Ella sí era creyente, pero pasó a odiar completamente a la Iglesia, además de tener problemas con sectas, algo muy normal en estos días. Y en el caso de Cristian, no era cristiano, ni seguía ninguna religión. Segunda pregunta. Silvia, ¿ya estás recuperada? Como nos ha contado, ¿qué te ocurrió? Pues tuvo un problema de 5 años, muy alargado en el tiempo, en el cual, como la pregunta hace, ¿estás recuperada? Dice, no lo estoy. Digamos que estoy curada en un 95%, más o menos. Y de vez en cuando se puede llegar a recaer. Digamos, en este punto, que la Iglesia no tiene tanto tiempo para realizar ciertos ministerios, ya que apenas hay exorcistas en España, aunque cada diócesis debería de tener uno. Yo me encuentro bien, decía Silvia, para que sepáis qué le pasó a Silvia. Hay que decir que llegó a hablar en ruso, en árabe y en alemán. Levitó en un ángulo de 90 grados, horizontalmente hablando. Y en una de sus secciones, deciros que tenemos, y podréis ver en el libro, todos los papeles donde jefes de psiquiatría de los hospitales de Madrid, de conocidos hospitales de Madrid, indicaban que mentalmente estaba sana después de un sinfín de pruebas. Podréis ver esas pruebas y esos documentos en el libro.
Y no era la última vez que íbamos a ver a Silvia a partir de ese momento. En cuanto a Cristian, fue realmente una experiencia vivida en primera persona. Nervioso, delgado, muy bien vestido, educado, formal, agradable, pero con un problema. Estaba en el curso porque estaba poseído. Nos dijo que en un perfecto inglés nos quedamos rectificados, todos allí presentes. Sí, estoy poseído, nos decía, nos dijo después de un silencio prolongado, como he dicho anteriormente. Nos comentaba su exposición en el Congreso estaba siendo muy dura, dado que estaba rodeado por objetos religiosos y obviamente exorcistas. Nos decía que desde que llegó a Roma no era el mismo. También nos decía que si queríamos estar con él a solas. Yo obviamente le dije que sí. Así que con una ayuda de un exorcista de la ciudad de Budapest, nuestro querido padre Víctor, pues nos pusimos manos a la obra, en la ayuda de liberación con oraciones. Obviamente somos laicos. Y todo ello lo dirigía el padre Víctor, exorcista de Budapest. Pues bien, aquello nos impresionó a todos los que allí estábamos. De momento, ojos sin pupilas, sin iris, nos hicieron dar un salto hacia atrás, entre la situación, el lugar y de lo que se trataba. No había lugar a dudas que aquel muchacho tenía algo, estaba poseído. También os voy a relatar mi impresión después de escuchar al fiscal general del Estado, italiano, fiscal, la fiscal en este caso, hablando de conexiones iglesia-mafia, desaparición de niños en todo el mundo, algo que también nos impactó. Escuchamos a psiquiatras, psicólogos de todo el mundo explicándonos esa ya famosa delgada línea que separa la salud mental de los exorcismos. Como veis, muy intenso esos 7 días, 8 días completamente de curso. Otro de los temas que nos dejaron a los que estábamos allí reunidos sin explicación es que en diferentes lugares donde se hacen ritos satánicos y se hablan de sectas que operan en Europa, Bélgica, Holanda, España, Italia, un lugar donde el satanismo ha echado raíces, sobre todo en la cuenca mediterránea, además de las grandes capitales de nuestro querido país. Un problema en auge que se intenta normalizar en la sociedad con la excusa de que todo es válido y que hay que tener la mente abierta. Y realmente no deja de ser un grandísimo problema para todos nuestros queridos jóvenes, ya que la captación va en aumento y los ritos que se practican según jerarquías de sectas nos ponen la piel de gallina. Al saber de millones de personas que desaparecen en el mundo y son utilizados para estos rituales. De ahí la presencia de policías militares y servicios secretos aprendiendo de todo lo que allí se dijo. No quiero pasar el detalle que muchos recordaréis. Es un detalle importante. El Papa Francisco paseaba por la plaza de San Pedro. Seguro que recordaréis este momento. Se paró ante un hombre postrado en una silla de ruedas y que tanto dio que hablar. Por eso digo que seguramente recordaréis. Muchos periodistas se dieron cuenta que aquello no era normal. Y debo decir que fue totalmente deliberado. Aquel hombre estaba sufriendo una última oración de liberación por el máximo exponente de la Iglesia. Y se supone que con el máximo poder de Dios. Muchos periodistas hablaron de que solo fue una imposición de manos, pero Luis Mariano y un servidor pudimos averiguar que aquello realmente era un exorcismo, la finalización de un exorcismo. De un señor que había llevado desde la capital de México para que el Papa le hiciera la última oración de liberación. Otro momento que nos dejó atónitos, ya que el sacerdote que llevó a cabo y llevó a ese señor desde México se encontraba con nosotros en el mismo convento donde nos alojábamos y se reunía a diario, escuchando en horas nocturnas los corrillos del misterio que Luis Mariano y un servidor hacían con todos aquellos sacerdotes, laicos, policías, que siempre hacíamos antes de acostarnos. Dejando atrás estos momentos, que insisto, cuando esté el libro podréis vivir en primera persona, otro de los momentos que debo de exponer aquí en esta ponencia fue recordar al famoso exorcista de Buenos Aires, el obispo Monseñor Manuel Acuña, del cual guardo una grata amistad desde entonces. Nos encontramos con el obispo Acuña en medio de aquella sala tan impresionante y
entablamos conversación y conectamos rápidamente. Un hombre fiel a la Iglesia luterana y no muy equivocado con la percepción y movimientos de Roma. Él decía que Roma está contaminada desde hace mucho tiempo. La segunda iglesia, recordad, hay dos, la segunda iglesia está en la capital de la fe y a eso hay que cambiarlo, aunque cueste encontrar personas como este hombre, luchador de sus creencias, como Jesús y María, por supuesto, además de ser amigo personal, ayudante del pobre, un hombre luchador como el que más en su misión, alguien muy importante para mí y que me ha ayudado tanto. Pues pasados los días les dije, ¿me podrías guiar en este libro? No dudo ni un momento. Como parte de ello y de todos los estudios que durante un año he pasado, tanto en el Vaticano y en bibliotecas tan impresionantes como la Basílica de Loyola en Azpeitia, en Guipúzcoa, en la cual pude obtener información que luego se podrá ver en el libro tan importantes como conocer que el fundador de los jesuitas, el jefe, vamos a decirlo así, de Bergoglio, San Ignacio de Loyola, no solo exorcizaba a personas, sino a casas, tierras, animales, objetos, pudiendo tener entre mis manos joyas literarias de hace no menos de 400 años. Todo un espectáculo para el investigador, todo un espectáculo para tomar notas. Pues bien, de esos inmensos mares de horas, de verdad, dedicados, os voy a relatar casos ahora y a continuación, porque para mí, y obviamente para Monseñor Acuña, tienen algo de especial. Y así se podría decir, ya que este tema de por sí, insisto, roza la enfermedad mental, lo mágico, lo extraordinario, lo preternatural, lo sobrenatural, siendo estas dos últimas observaciones las principales notas y hechos para distinguirlos. Seguidamente nos trasladamos a Buenos Aires, Argentina, nuestro país hermano. Pues aquí nos encontraríamos con esos demonios del siglo XXI, de ese ataque al diablo, como bien dice mi libro. ¿Qué mejor comenzar con deciros y responder a una pregunta que seguro os estáis haciendo ahora mismo? Hollywood. Y no es otra que si todo lo que ocurre en esas películas es cierto. Pues sí, es cierto, menos lo de las 360 grados de la cabeza, de la película ya famosa del exorcista. El padre Acuña no es un cualquiera, estudió de los mejores como el padre Amorth o el mismísimo Papa, con más de 1200 exorcismos a su espaldas, apariciones y explicaciones en diferentes cadenas, History Channel, la BBC, National Geographic, haciendo documentales. Nos ofrece una amplia información y visión seria del fenómeno, que existe, que es real. Me cuenta que no es fácil hablar de los peores casos o los más potentes, como él dice. En su libro Incienso y Azufre, que también ya mismo podréis leer, nos recuerda cómo en uno de esos exorcismos realizados en la parroquia que regenta, vio como en un momento una expulsión que se estaba realizando de uno de esos exorcismos, una persona que cruzaba en ese mismo instante por la calle de enfrente, se vio envuelta en ese exorcismo que estaba realizando sin tener nada que ver con lo que ocurría dentro de la parroquia. Dice que fue un hecho impresionante que se da también pocas veces. Se trasladaron los gritos de la persona que estaba dentro a la que estaba fuera, con el mismo tono de voz y el mismo idioma, lo que él llama transferencias de espíritus. Incluso comenta que varias personas tuvieron que acercarse a esta última para recogerla al suelo y parar esos violentos estados que se dan en la epilepsia. Esa epilepsia es una transferencia de espíritus. Como vemos, estos hechos rozan la enfermedad mental, aunque por el momento y la situación el obispo y su equipo lo descartó, ya que siempre cuenta con profesionales de la medicina, psicólogos, psiquiatras, médicos de medicina general, que deben de estar. Hay que recordar, y hago un inciso rápido en esta ponencia, que todo lo que se enfrente a un exorcismo oficial tiene que estar autorizado por un obispo, por una diócesis, además del sacerdote, exorcista, los laicos, ayudantes, un médico de medicina general, como he dicho, un psiquiatra, un psicólogo, y además de haber pasado por un tribunal médico total para su oficialidad. Pues como os decía, quiero dejaros otro caso
que recordaba el padre Acuña. Dice que estaba conversando en la cocina, un día cualquiera, y como de repente tocan desesperadamente al timbre. Se encontró con un hombre que pedía ayuda, una ayuda desesperada, nos decía. Él era psicólogo, y su mujer, que llevaba en brazos, retorcida, era médico forense. Él dijo, yo no creo en estas cosas, yo no creo en los exorcismos, yo no creo en los espíritus, pero algo me ha traído aquí a la iglesia. Es la última ayuda que necesito, pero he venido. El obispo rápidamente se levantó y pidió ayuda a sus ayudantes laicos. Se dirigió dentro de la casa y seguidamente procedieron a cruzar el umbral que separa su casa de la parroquia. Y esta mujer se enganchó al dintel de la puerta, aferrada como si le fuera la vida en ello, y en ese momento miró al padre Manuel con una mirada de odio y le dijo literalmente con voz más cercana al sexo masculino, Manuel, te equivocaste. Tu padre no está enterrado allí. Fue inútil tu viaje. De repente el padre Manuel se queda totalmente como una estatua y dice, nadie sabía de ese viaje. Fui a buscar mis raíces paternas. Yo no la conocía, no conocía a su marido, no eran creyentes, no era amigo de nadie, no conocía a nadie del entorno, era desde la otra punta de la ciudad, de Buenos Aires. ¿Cómo sabía de mi viaje en secreto? Decididamente se puso con el exorcismo y su equipo de salud mental y un hecho no menos importante dejó que el esposo estuviera por ser colegiado en psicología. La mujer formaba contorsiones imposibles, la cara se le desencajaba, los brazos hacían ángulos imposibles como si estuvieran rotos, espuma por su boca, insultos en otros idiomas. El esposo no creía lo que estaba viendo. Nunca pensó en ver a su mujer de esa manera. Nadie está preparado para ver algo así, os lo aseguro. Y muchas más cosas que suceden, como los sucesos extraños y paranormales que se dan en el exorcismo, como aportes, movimientos de objetos. Al final del exorcismo, la mujer preguntó por qué estaba en una iglesia y qué le había pasado. Señal inequívoca que fue expulsado de una vez ese espíritu. Súcubo, incubo o como queráis llamarlo, entidades, energías, pero fue expulsado. Tengo la suerte de trabajar con don Manuel, que cree en todo esto más allá de la fe católica. Hay que tomar en cuenta algo que ya por los años 70, Malachi Martin, exorcista e investigador de lo paranormal y compañero de los conocidos Warren, Ed y Lorraine Warren, decía que la habitación donde se procedería a hacer el exorcismo debería de estar completamente vacía, ya que objetos, puertas, ventanas, si es cierto que es una posesión, seguramente se verían afectadas abriéndose o cerrándose abruptamente sin control ninguno. Y es que el padre Acuña no es un obispo sentado en su sillón, en la llamada zona de confort, en la que se encuentran muchos sacerdotes, sino que deja ni un momento de estudiar estos temas y está completamente de acuerdo que esto de los exorcismos puede pasar en cualquier lugar, puede pasarle a una casa, puede pasarle a unas tierras, a un animal. Y con estos detalles, como Loyola decía, hay que tener mucho cuidado. Pero no queda aquí la cosa con los casos del obispo Acuña. Os voy a contar alguno más y veréis con lo que estamos tratando. Podríamos decir que la realidad supera la ficción, os lo aseguro. Pero sigo, os pongo en situación, un bebé de 6 meses, en los brazos de su madre. Llega a la parroquia y en este caso en particular, la madre de esta pequeñita había visitado a su pediatra sin resultado alguno, porque hacía 2 meses que su hija había detenido su crecimiento sin ninguna explicación clínica. La pediatra, en este caso que atendía a la bebé, estaba tan extrañada como ella, como la madre. La madre había llamado por teléfono un lunes al padre Acuña y el padre Acuña lo olvidó. Ella llegó a las 5 de la tarde
media hora antes de que diera comienzo la misa que estaba preparando el padre Acuña. Y por lo que se ve, el padre Acuña tiene costumbre de revestirse con tiempo para dar la misa. Llegaba a la iglesia con un rostro desencajado, esta mamá, un rostro de desesperación. Lo abordó en el pasillo y claro, don Manuel no se acordaba, no pudo disimular la sorpresa. Y entonces ella le recordó que habían quedado y hablado por teléfono, de hablar de ese problema de medicina general que no se encontraba ninguna solución. Don Manuel miró al bebé y se encontró con una mirada casi vacía en una niña triste, sin reflejos, sin acción a los dedos. Don Manuel preguntó a la madre si alguien había fallecido durante el tiempo de su embarazo. La respuesta de la madre en primer momento fue negativa, pero recordó que sí hubo un fallecimiento en la familia de alguien muy cercana a la madre, su amiga del alma. Era policía, murió en acto de servicio e iba a ser la madrina de la niña. Don Manuel le preguntó si coincidían las fechas de la muerte con el comienzo de la enfermedad del bebé. La madre se sorprendió por la casualidad de las fechas y nunca pensó que eso era relevante. Realmente, como dice don Manuel, tenía a alguien pegado a su bebé. Don Manuel pidió a la madre que cogiera fuerte a su hija. ¿Y por qué? Pues porque empezó una oración. El bautismo, el primer exorcismo. El bautismo es un exorcismo. Y decirle a ese espíritu que se marchara a la luz, porque sabía que no era malo. Pero la niña con 6 meses, atentos, miró fijamente a don Manuel y con 6 meses, insisto, gritó, no. La madre, casi se le cae el bebé del impacto después de oír una voz clara que salía de los labios de la pequeña. Don Manuel dice que fue impresionante recibir varias veces una voz femenina saliendo de un cuerpo tan pequeño, simplemente increíble. Y os digo y os repito que el obispo es muy meticuloso en lo que dice y escribe, siempre con testigos, siempre con cámaras o grabadoras. Para mi parecer y mis conocimientos sobre el tema, creo que mirándolo fríamente puede ser uno de los casos más importantes que se han dado actualmente. Pero, y con esto voy finalizando, y os cuento uno de los que quizá no os deje ya dormir, imaginando cómo fue. Es único en sus formas y sucesos que allí acaecieron no hace muchos años. Se trata de otro niño de 6 años de edad. En este caso, de nuevo se pone en contacto con don Manuel, por medio ordinario. Un hijo solo seguía las recomendaciones psiquiátricas de una madre y de los doctores, pero la madre y el padre creían, que sentían que había algo más. El niño estaba como unido, siempre quieto, siempre de pie, no sonreía, no tenía expresión en un niño de 6 años, ¿verdad? Nadie le prestaba atención en las parroquias. Como dice don Manuel, y esto hago un inciso, y lo digo yo también, qué pena que no se crea en esto y sí en fantasmas, en espectros, en incubos, en sucubos, en entidades, en extraterrestres. Sobre todo en la iglesia y en nuestra sociedad. Cuando me dijo una frase que siempre me gustó, y que os la digo yo hoy, hay que creer en todo, en el mundo espiritual y del misterio, teniendo mente abierta, pero con los pies en el suelo, siempre con estudios científicos. Eso me relanzó en mi búsqueda de más información y profundizar más en las investigaciones para el libro. Y lo que hoy aquí os expongo es uno de los más impresionantes exorcistas y el exorcismo, para mí, de los más impresionantes de todos los tiempos. Pues este niño llegó al equipo psiquiátrico oficial del obispo. Después de 2 semanas de pruebas, el niño parecía sano. Insisto, callado pero sano. Entró en la parroquia, se sentó al lado del obispo y don Manuel empezó manos a la obra con las oraciones de liberación. El niño empezó a decir, tengo sed, mucha sed.
se empezó a ver la imagen de sus labios corcheándose realmente. Perdón. Esos labios se corchoveaban y se hacían totalmente rajas, como bien sabemos que muchas veces pasa aquí en Andalucía. Una bajada de temperatura brutal. Otros de los signos que dan credibilidad a lo que allí estaba pasando. Cuando el ritual estaba por la mitad, el niño, que estaba en horizontal, junto a una colchoneta, es decir, acostado, empezó a subir del suelo en la misma posición, unos 10 centímetros de la colchoneta. Estaba levitando. Dice don Manuel que es la única vez que ha visto ese fenómeno. Deciros también que el chico hablaba en arameo, con 6 años, con otra voz, el origen de la xenoglosia. Una fuerza de un niño cuando intentaron agarrarlo fuera de lo normal, Sansón mismo. Expresiones no personales en su aspecto. Y cuando empezaron a preguntar, de aquí los labios corcheados, el demonio decía que venía del desierto. De ahí su sed. Como veis, este caso es el más impresionante, sin lugar a dudas, y esto existe. Esto es real. Esto está sucediendo. Sé que es complicado, pero si podéis pensar un poco en ello, quizás nos convirtamos en mejores personas, ya que aunque no se practique ninguna fe, los buenos actos, afectos, ser más auténticos, más empáticos, seguro que nos mantienen alejados de los malos. Vosotros le ponéis el nombre. No quiero dejar de agradecer al Círculo Mercantil de Sevilla, una de las capitales del misterio, con alguien que conoce palmo a palmo esa ciudad, la bella ciudad de Sevilla, José Manuel García Bautista, la oportunidad que me han dado de presentaros esta humilde ponencia, y a vosotros que estáis ahí, mucha fuerza y paz. Soy Sergio Ruiz, del Universo por Descubrir, y pronto incienso y azufre del padre Manuel Acuña y mi libro, El ataque al diablo, exorcismos en el siglo XXI. Un abrazo, mucha fuerza y ánimo por todo lo que estamos pasando. Gracias.